Señor les bendiga, amados hermanos, en esta gloriosa noche de victoria, amén, para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos guerreros de Dios en esta tierra, llamados a libertad a los cautivos. Pero primero tenemos que comenzar por nosotros mismos, amén. No puede un enfermo dar sanidad a alguien que está enfermo. Tenemos que estar sanos completamente, hablando espiritualmente, amén. Principalmente lo espiritual, para poder dar las buenas nuevas de salvación, porque si no seríamos, pues en cierta forma, mentirosos nosotros y haríamos mentiroso a Jesús. Así es que Él es el camino, la verdad y la vida, así es que nosotros tenemos que andar también en verdad como Él anduvo. Aleluya. Entonces, pero antes de comenzar toda esta plática, yo les traigo un hermoso mensaje, amén, que se llama la imagen del espejo. ¿Cómo es la imagen que estás reflejando? ¿Y en qué espejo te estás viendo? Pero antes de comenzar todo este hermoso mensaje que está calientito, hace unos días el Señor nos lo dio. Estamos muy felices con nuestro Señor Jesucristo por su amor, por su misericordia. Nuestro Dios es todopoderoso, así es que gracias al Espíritu Santo por su guianza, por su amor con nosotros. Amados hermanos, pero antes de comenzar yo les traigo, no sé cuánto tiempo tardemos, vamos a tener que hacer unos 3 videos para la honra y gloria del Señor, amén. El tiempo es de Dios, no es nuestro, somos vasos solamente y Él lo va a usar conforme a Él le plazca. Sean 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Les traigo la vida de Saulo y la historia de Saulo de Tarso. Saúl en hebreo, nació el año 5 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, la actual Turquía. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo. Esto me llamó mucho la atención, que fue un perseguidor de la iglesia. Esta palabra quiero que la reflexiones, que la analices y que medites en su significado. Escarnizado, encarnizado. Era un hombre que asesinaba a los hijos de Dios, a los cristianos, que eran parte de la iglesia de nuestro Dios, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo había formado aquí en la tierra. Él los mataba a sangre fría, por eso dice encarnizado. Tal vez los arrastraba con su caballo, les cortaba brazos, piernas. No, era tremendo este hombre antes de su conversión, antes de una gloriosa conversión, antes de un encuentro más que sobrenatural que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Era un hebreo fanático, una persona fanática, amado hermano. Hay cristianos fanáticos, son violentos, siempre quieren tener la razón a como dé lugar, hasta ofenden a otras gentes, a otras personas, a su prójimo, a sus propios hermanos espirituales y su propia familia también. Son violentos, son fanáticos. Él era un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. Él era parte también del pueblo
de Israel, del pueblo de Dios. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. Saulo, así como su progenitor, o sea, su padre, tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Parecía estar muy bien versado, metido en la cultura y el pensamiento helénico. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió aprender a leer la Biblia hebrea. No, Pablo era un hombre letrado, estudiado, sabio en lo material. Amén. Tenía un gran dominio de la lengua griega. Él era bueno para hablar, tenía un verbo increíble, un convencimiento, que ojalá todos los hijos de Dios tuviéramos ese convencimiento guiados por el Espíritu Santo, claro. Pero él tenía un verbo increíble. Dice, era de una familia adinerada y según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio, fabricante de tiendas, Hechos 18:3, lo que significa o que fabricaba tiendas con lona comprada para ellas, o lo que es más probable, que tejía él mismo la lona. Cilicia era conocida por sus telas tejidas con pelo de cabra, de las que fabricaban tiendas y mantas de viaje. Durante su actividad apostólica, Pablo ejercía su oficio para ganarse el sustento. Eso también nos quiere decir que, bueno, hay pastores, evangelistas que pueden tener su trabajo secular, aparte el trabajo en un ministerio dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice vivir independientemente para ganarse su sustento, pues él mismo, ¿no? 1 Corintios 9:15. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, esta secta tremenda, sí, poderosa, que fueron de los que le hicieron la vida imposible a nuestro Señor Jesucristo, quienes lo mandaron a prácticamente crucificar, sino él decía discípulo de discípulos, cuando él decía fariseo de fariseos, porque había salido de allí, de esa rama, habían sido como sus propios padres, sus maestros, fariseo de fariseos, Hechos 23:6. Él se jactaba, estaba orgulloso, diciendo, en la práctica del judaísmo ya yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Gálatas 1:14. No, él respetaba la ley exageradamente, hasta se pasaba, yo creo, de el seguir al pie de la letra, porque se pasaba de obediente a la ley, ¿sí? Y empezó a hacer pues sus propias leyes, prácticamente al matar, al perseguir a los cristianos tan encarnizadamente. Saulo y el judaísmo. En Jerusalén, Saulo se vio sorprendido por las predicaciones de los nazoreos. Los nazoreos era un término que se les daba a los nazarenos, pues, que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Saulo no había llegado a conocer a Jesús y nada sabía de su ministerio ni de su muerte y resurrección. Tampoco conocía con detalle la historia reciente de Jerusalén, pero lo que él sí sabía era que los nazoreos eran todo lo contrario
de lo que él era. Todo lo contrario de lo que Saulo de Tarso eran los cristianos, los nazoreos, llamados así por el pueblo, por los pueblos en Jerusalén, en Samaria, en todos esos lugares, hasta por los mismos romanos. Allí donde él era capaz de relacionarse por cuestiones económicas y hasta sociales con griegos, romanos y otros gentiles, los nazoreos abominaban de cualquier tipo de relación con los incircuncisos. A los cristianos, los nazoreos estaban pues contrarios a todos estos pueblos que no eran circuncidados. Allí donde Saulo era capaz de adaptarse a las costumbres de los gentiles y de las gentes y ciudades que visitaba, los nazoreos eran intransigentes en sus costumbres, incapaces de perdonar la más ridícula de las transgresiones de la ley. En ese tiempo, a todos estos tipos de hombres que se les denominó nazoreos, no eran tanto, por aquí tenemos, yo les investigué un poco de lo que eran los nazoreos. Los seguidores de Jesús que habitaban en otros lugares usaron diferentes nombres para referirse a los de Jerusalén. Según nos consta en varios lugares, Lucas, por ejemplo, menciona a los de la circuncisión, Hechos 11:2, para referirse a un grupo comprendido dentro de los hebreos. Por su parte, Pablo habla de los santos de Jerusalén, Romanos 15:26, las iglesias de Dios que están en Judea, Primera de Tesalonicenses 2:14. Sin embargo, los demás judíos no podían utilizar esos nombres porque ellos eran circuncidados y habitaban en Jerusalén y en Judea. El mismo Lucas nos ofrece otro testimonio que puede resultar muy valioso. Cuando llevaban preso a Pablo ante el procurador Félix en Cesarea, la acusación contra él es que es un jefe de la secta de los nazoreos. Hechos 24:5. Nazarenos o nazareos viene a ser variantes del mismo término. Nazoraiaoi en griego, los rim en las fuentes hebreas, así le llamaban a Jesús sus mismos seguidores, el nazoreo. Solamente que dice que Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Amén. Entonces, este tipo de hombres de los nazoreos, ellos eran muy celosos de la ley. Así es que ellos cumplían al pie de la letra a la ley de Dios, ¿sí? No es que no perdonaban a las gentes o a las personas que les insultaban, lo que no se les hacía justo era que la gente no respetara la ley de Dios. Dice, Saulo chocó de inmediato con los nazoreos hasta el punto de que llegaba a odiar el hecho de que se presentasen en el templo a predicar su doctrina, y durante varias semanas acudió allí para rebatir sus patrañas mientras el odio en su interior iba creciendo. Un día, a principios del año 33, llegó a incitar a los judíos que estaban en el templo para echar de allí a los nazoreos, acto que realizaron provocando la muerte de Esteban y varias heridas de gravedad de Santiago. Santiago abandonó Jerusalén mientras se recuperaba de sus heridas, y los demás discípulos de Jesús se mantuvieron a la expectativa de lo que ocurriese. Saulo era un devoto de la ley judía.
Esto fue lo que provocó un tremendo odio contra Jesucristo y la iglesia primitiva. Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino porque le atribuía a Jesús el papel de Salvador, con lo cual se le quitaba a la ley todo valor en el propósito de la salvación. La nueva secta del judaísmo golpeaba la esencia de la formación judía de Saulo y sus estudios rabínicos. Toda la sabiduría que él tenía estaba herida por la doctrina, por el evangelio que predicaba la iglesia en ese tiempo, y de allí el odio tan grande que empezó a crecer en su interior. Dice, los activistas nazareos empezaban a dispersarse en todas direcciones y Saulo consiguió cartas de presentación de Jonathan autorizándolo a perseguir a los nazareos camino hacia Damasco, donde Saulo creía que habían ido a refugiarse. En la Biblia nos habla de cartas de extradición, donde él iba a apresar a los cristianos y los llevaba, ¿sí?, a Roma para que fueran juzgados. Así es que antes de su partida hacia Damasco, Saulo fue a despedirse de su maestro Gamaliel, y que había sido testigo de parte de la vida de Jesús y representaba profundamente a Santiago, el jefe de los nazareos, le recriminó la lucha que había emprendido, lo que calificó de abominación a los ojos de Yahvé, de Jehová. Ante las recriminaciones de su maestro, Saulo se sintió perdido en un mar de dudas. Emprendió el camino a Damasco, dirigiendo un grupo de hombres que le debían ayudar a su empresa, en su negocio, en su trabajo, pero las dudas lo atormentaban y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. La predicación, todas las palabras que le había dicho Santiago a Saulo, empezaron a hacer que salieran preguntas y preguntas dentro de su ser, dentro de su corazón, a redarguirle si estaba haciendo lo correcto o no. Cuando Vitelio regresó a Jerusalén en la Pascua del año 37 y examinó las acciones, las cosas que Jonathan había realizado, lo destituyó de inmediato, nombrando a su hermano Teófilo como sumo sacerdote. Este nombramiento lo acompañó con la advertencia de que no toleraría actividades como las que había fomentado Jonathan. Esto hizo que los siguientes años fueran relativamente tranquilos para los nazareos, para los cristianos, dándoles ocasión de organizarse y afianzar su influencia en todas las ciudades por las que se habían extendido. La conversión de Pablo. Oh, qué glorioso. Qué gloriosa experiencia. Una experiencia, amados hermanos, que cambió la vida de este hombre. Un escarnizador. Cometía tantas cosas encarnecidas en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia. Y cómo este encuentro personal con Jesucristo lo cambió totalmente. El querer destruir a los hijos de Dios, a la iglesia, ofenderlos, golpearlos, causarles la muerte, tantas cosas atroces, encarnecidas es la palabra correcta. Me imagino
la muerte de estos cristianos sangrientas, muertes sangrientas, hasta bebés que ha de haber asesinado para hacerles daño a ellos. Pero el encuentro personal con Jesús fue más que increíble. En las obras de arte y en la creencia popular se tiene la imagen de que Pablo se cayó de su caballo de camino hacia Damasco, cuando ni en las epístolas ni en los Hechos de los Apóstoles se menciona una caída desde un caballo, y es más, pudiera tratarse de un anacronismo, como una especie de no parábola, sino un simbolismo. Según los Hechos de los Apóstoles 9, 1 al 9, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del camino de Jesús, que caminaban en la palabra, en el evangelio que él había trazado, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asombrados, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aleluya. Es tan importante, amados hermanos, la vida de Pablo. Él fue un hombre temible por tantas gentes, tantos pueblos en aquellos tiempos. Un asesino, un tremendo asesino que no se tentaba el corazón para hacer daño, porque dentro de él había un odio tan terrible, tan tremendo contra los hijos de Dios, porque él era un fariseo de fariseos de nacimiento. Él tenía la ciudadanía romana por su padre. Qué terrible. Un hombre tan sabio, con una elocuencia tremenda, palabras de convencimiento, un verbo tan grande que Saulo de Tarso tenía. Y después de haber sido un hombre tan grande, tan fuerte, tan poderoso, como Dios, en su infinito amor y misericordia, le cambió el nombre, le cambió la vida entera a Saulo de Tarso. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Amados hermanos, el Señor nos está diciendo en esta tarde que nosotros hagamos la misma pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Hagámosle la misma pregunta a nuestro Dios: ¿qué quieres que yo haga?
porque tal vez sin darnos cuenta, tal vez no hemos sido tan encarnecidos como lo fue Pablo, pero cuántas veces no hemos hecho daño a la iglesia, a nuestros propios hermanos en Cristo. Ayúdanos, Dios, con nuestra misma, tal vez inconscientemente, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar sin pensar lo que estamos diciendo. Tal vez hemos ofendido. Que el Señor nos ayude y traiga convicción a nuestras vidas. Sigan con nosotros, amados hermanos, en la predicación, la imagen del espejo. ¿Qué imagen estamos reflejando? ¿Y en qué espejo nos estamos viendo? ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? El Señor les bendiga. Les amo grandemente. No hubo hoy predicación en la radio. Tuvimos problemas para poder. Hubo una hermana, Marta. No tengo ahorita el apellido, en el mensaje se los daré. Nuestra hermana Marta de Culiacán, Sinaloa, ella mandó la ofrenda de amor para pagar un mes más en la radio. Que el Señor la bendiga. El Señor bendiga también a su esposo, son cristianos ellos. Así es que adoramos el nombre del Señor porque el Señor movió su corazón. No sé qué fue lo que pasó, pero no quise yo dejar de hacer el trabajo del Señor porque no me siento yo tranquilo, porque les repito, el tiempo es de Dios. Entonces estaremos trayéndole este hermoso mensaje más tarde, la imagen del espejo, como Pablo llegó a decir un día: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendiciones. Aleluya.